Hola, muchas gracias por visitar el canal. Tenemos otro ejemplo de cómo resolver ecuaciones diferenciales de cocientes lineales usando la transformada de Laplace. En esta ocasión, fíjense, nos dan condiciones iniciales que no son nulas y que no involucran, eh, bueno, una sí es nula, pero no están evaluadas en t igual a cero, ni tampoco tenemos y'. Muy bien. ¿Significa que no se puede usar el método de transformada de Laplace? Claro que sí. Ahora vamos a ver cómo se hace. Lo primero es convertir esto del dominio del tiempo al dominio de S. Muy bien. Voy a aprovechar entonces las siguientes expresiones. Primero, para la transformada de e a la menos t seno de t, es lo que vamos a utilizar. Necesitamos aquí trabajar con el teorema de traslación en el dominio de S, que nos dice lo siguiente. Aquí lo vamos a poner. Ok, si yo tengo una función exponencial que multiplica una función cualquiera, su transformada de Laplace entonces es f, pero evaluada en s menos a. Ok, en realidad está mejor aquí, está expresada de esta forma. Entonces, miren, la transformada de seno de t, aquí la tenemos. Aquí está. La transformada de seno de t es k sobre s cuadrada más k al cuadrado. Muy bien. Entonces esto nos va a quedar así. La transformada, vamos aquí para ponerla, transformada de seno de t es entonces k es 1. Y aquí arriba, abajo vamos a tener s cuadrada más 1. Muy bien, entonces esta función, pero evaluada en este caso, mi alfa vale menos 1, sería evaluada en s más 1. Ok, entonces la transformada de esto es 1 sobre s cuadrada, perdón, s más 1, en s más 1 al cuadrado más 1, que es el coeficiente de la t. Muy bien. Y para la transformada de las derivadas me voy a basar entonces en esta expresión. Ok, f es la enésima derivada, entonces va a tener Sn por f de s menos Sn menos 1 por mi condición f de 0, ok, hasta llegar a menos f valuada en la derivada n menos 1, ok, valuada en 0. ¿Cómo nos quedaría entonces para esta situación? La derivada de y' de s sería s al cuadrado por y de s menos s por y de 0 menos y' de 0. Muy bien. Luego la derivada de 2y' va a ser igual, ok, a 2 por s y de s menos y de 0. Y la derivada, perdón, quise decir la transformada de Laplace de 5y de s, de 5y es 5y de s. Muy bien, y la transformada de lo que está del lado derecho, que ya vimos que es 1 sobre s más 1 al cuadrado más 1. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es, como no tengo las información acerca de cuánto vale y de 0 y y' de 0, lo que voy a hacer es sustituirlas al fin y al cabo son constantes. Es decir, C1 va a ser igual a y de 0 y C2 va a ser igual a y' de 0. Entonces la expresión de
esta transformada de Laplace, lo que voy a hacer es escribirla en términos de C1 y C2. Así vamos a tener S cuadrada por Y de S menos Y0, que es C1, por S menos C2. Aquí ya puedo realizar las operaciones indicadas. Sería 2S por Y de S, 2 por menos Y de 0, pero Y de 0 es C1, entonces tendría aquí menos 2C1, ok, más 5Y de S, y del lado derecho dijimos que tenemos 1 sobre S más 1 al cuadrado más 1. Ahora lo que voy a hacer es, voy a agrupar los términos que tienen Y de S, que es S cuadrada, bueno, este que tiene S cuadrada, 2S y 5. Ok, entonces esos se están multiplicando a Y de S. S cuadrada más 2S más 5. Y los términos entonces que tienen las constantes C1 y C2 los voy a enviar hacia el lado derecho. Ok, entonces tengo aquí 1 sobre S más 1 al cuadrado más 1. Y C2, fíjense bien, aquí menos 2C1 y menos C2 los voy a agrupar en uno solo. Ok, y también llevo a la derecha entonces este que es menos C1S, sería positivo. Entonces aquí tengo C1S. Y ahora sí, estos que en realidad son constantes. Bueno, es una constante C1, C2 es otra constante, y si lo sumo es otra constante. Ok, más 2 veces C1 más C2 entre... Ok, no, nada más así van a quedar. Ahora despejo Y de S. Entonces Y de S me va a quedar como... ok, para hacer este producto, tendría aquí que desarrollar el cuadrado, sería S cuadrada más 2S más 1. Y con este 1, entonces el 1 y 1 me quedaría 2. S cuadrada más 2S más 2. Ok. Y este de aquí entonces pasaría dividiendo, acompañando a este anterior en el denominador. S cuadrada más 2S más 5. Ok, todo eso tiene denominador 1. Y estos van a estar divididos entonces por este factor. Más C1S sobre S cuadrada más 2S más 5 más 2C1 más C2 entre S cuadrada más 2S más 5. Muy bien, ahora lo que yo pretendo es antitransformar, o sea, pasar esto al dominio del tiempo. Estas podrían ser prácticamente directas, pero aquí sí tengo que descomponer y hallar las fracciones parciales. Ok, entonces voy a indicar cómo quedan desarrolladas estas fracciones parciales. Ok, descubre entonces que estos dos factores son cuadráticos irreducibles. Por lo tanto me van a generar los siguientes sumandos. El primero en el numerador tiene a una constante por S más B. Y abajo tenemos S cuadrada más 2S más 2. Y el siguiente sumando vamos a tener CS más D en el numerador y en el denominador S cuadrada más 2S más 5. Ok, ahora viene la parte talachuda, que es hacer el desarrollo de todo esto y multiplicar.
Ok, entonces en el denominador tenemos s cuadrada más 2s más 2 por s al cuadrado más 2s más 5. Ok, este es mi común denominador. Divide a cada uno de estos y el resultado, el cociente, multiplica cada numerador. Ok, entonces el primero, al dividir este entre este denominador, se simplifica s cuadrada más 2s más 2 y me queda simplemente s cuadrada más 2s más 5. Y en el caso del otro sumando, s cuadrada más 2s más 5 se simplifica y me queda s cuadrada más 2s más 2 por este numerador. Muy bien, ahora lo que hay que hacer es el desarrollo de todo esto. Ok, tengo a s al cubo más 2as más 5as, ¿cierto? Es 2as al cuadrado más 5as más bs al cuadrado más 2bs más 5b. Muy bien, del otro lado tengo cs al cubo más 2cs al cuadrado más 12s. Ok, y del otro lado y d por esto me queda d por s al cuadrado más 2s más 2d. Ok, y el numerador sigue siendo s al cuadrado más 2s más 2 por s al cuadrado más 2s más 5. Muy bien, ahora lo que tengo que hacer es eh, igualar este numerador contra este numerador y usar el principio de igualdad de polinomios para poder hallar a, b, c y d. Ok, entonces ¿cómo le voy a hacer? Primero voy a marcar todos los términos que tienen s el cubo. Es el cubo. Nada más. Ok, entonces eso me va a dar una primera ecuación que es 0 igual a A más C. ¿Por qué 0? Porque aquí no tengo términos al cubo. 0 es igual a A más C. Ok, esta es mi ecuación 1. Vamos a marcar los términos que están al cubo, al cuadrado. Este de aquí tengo 12s más ds cuadrada. Ok. Y del lado izquierdo no tengo términos cuadráticos, por lo tanto aquí voy a tener del lado izquierdo 0, mientras que del lado derecho voy a tener 2a más b más acá está 2cs cuadrada, sería 2c más d. Ok, esta es mi ecuación 2. Ahora voy a marcar los que están multiplicados por s. O sea, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Muy bien. 5
Ok, y del lado izquierdo no tengo términos en S, por lo tanto esto va a ser igual a 0 del lado izquierdo. Del lado derecho entonces tengo 5A, 2B, más 2C, más 2D. Ok, ecuación número 3. Y la última ecuación sale del lado izquierdo, entonces tengo un término independiente que es 1. Mientras que del lado derecho, mi término independiente son este 5B y 5B, ¿dónde está el otro? 2D. Ok, esta es mi ecuación número 4. Y hay que resolver simultáneamente 1, 2, 3 y 4. Ok, voy a ahorrar la parte de la resolución de ese sistema. Si alguien lo quiere confirmar, por supuesto que sería muy bueno. Ok, va a encontrar que A es 0, B es igual a 1/3, C es igual a 0, D es igual a menos 1/3. Muy bien. Entonces reagrupo lo que yo tenía en... Recordamos que mi y de S, ok, en términos donde sumando, ok, quedaba desarrollado con base en esos factores y hallamos entonces cuánto vale A, B, C y D. Muy bien. Entonces ya tengo lo necesario para convertir cada una de estas a pasarlo al dominio del tiempo. Ok. Vamos a recordar nada más que S cuadrada más 2S más 2, ok, era S cuadrado, S más 1, al cuadrado, más 1, ok. Porque lo voy a tener que reescribir cada uno de estos denominadores para poder hacer la transformada inversa. Muy bien. Luego, ¿qué pasa con S cuadrada más 2S más 5? Ok, S cuadrada más 2S más 5, como es un factor cuadrático irreducible, tengo que completar el trinomio cuadrado perfecto. O sea, es expresarlo en una forma similar. Lo que voy a hacer es S cuadrada más 2S son parte de un trinomio cuadrado perfecto, ok, donde yo necesito agregarle un 1. ¿Cómo saco ese 1? Ok, lo que hago es saco la raíz de S cuadrado, que es S, lo multiplico por 2 y eso lo divido entre este término. 2S entre 2S es a 1. Lo elevo al cuadrado y tengo 1. Entonces tengo que agregar 1 y quitar 1 al mismo tiempo. Ok, estos tres son un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza como S más 1 al cuadrado. Y la reducción de 5 con 1 me queda más 4. Ok, entonces S cuadrada más 2S más 5 me quedó como S más 1 al cuadrado más 4. Muy bien. Y la última cosa que necesito anotar es para el factor, en este caso, S sobre S al cuadrado más 2S más 5. Ok, entonces ya vimos que S cuadrado más 2S más 5 es S más 1 al cuadrado más 4. Ok, lo que yo necesito es eh, expresar S más 1 para poder aplicar el teorema de la traslación adecuadamente, el teorema de traslación en dominio de S. Entonces tengo que agregar un 1 y también quitar un 1. Ok. Y lo que voy a hacer ahora es separar el numerador. De esta forma, tengo 1 que va a ser S más 1
sobre s más 1 al cuadrado más 4 menos este numerador 1 sobre s más 1 al cuadrado más 4. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a sustituir cada uno de estos numeradores, ¿ok? Por lo que yo tengo aquí abajo. Muy bien, entonces s cuadrado más 2s más 2 es s más 1 al cuadrado más 1. Muy bien. Este numerador es entonces s más 1 al cuadrado más 5. Y ahora s por s cuadrado más 2s más 5 lo voy a sustituir por esta suma, bueno, esta diferencia de algebraica. Entonces voy a tener c1 por s más 1 sobre s más 1 al cuadrado más 4. Perdón, aquí es más 4. Y menos 1 sobre s más 1 más 4. Ok, entonces aquí nada más déjenme poner aquí va, no va 5, va 4. Ok. Y para este también, c1, perdón, s cuadrada más 2s más 5. Ese numerador ya vimos que es igual a s más 1 al cuadrado más 4. Ok, entonces me fijo ahora en lo que tengo acá abajo, donde tengo que ver que hay términos semejantes. Por ejemplo, se voy a poder reducir este de aquí con este de aquí y con ese de ahí. Ok, a ver, retomo nuevamente la reducción que había formulado y voy a hacer por separado la antitransformada de cada uno de estos. Entonces, si yo quiero, fíjense bien, aquí tengo b, quiero la transformada inversa de 1 sobre s más 1 al cuadrado más 1. Ok, si no tuviese el s más 1, entonces aquí tendría 1 sobre s más 1. Ok, y la transformada inversa de esta cosa sería simplemente seno de t. Ok, pero como tengo este s más 1, significa que aquí para llegar a esta función en el dominio de s, hubo una exponencial en el dominio de t. Muy bien. Por lo tanto, esta me va a quedar como... Ok, aquí le voy a poner b y esto va a ser e a la menos t por seno de t. Muy bien, para el siguiente término, entonces, fíjense bien, si no tuviese s más 1, sino simplemente s por s más 4, su antitransformada sería coseno de 2t. Entonces, igual aquí se aplicó el teorema de traslación del dominio de s. Entonces, la transformada inversa de esto va a ser igual a e a la menos t por el coseno de 2t. Muy bien, por último, si yo quisiera la transformada inversa de 1 sobre s más 4, aquí necesitaría completar, perdón, este es s cuadrada. Y en el anterior de aquí abajo, de aquí arriba también era s cuadrada, perdón. S cuadrada. Entonces, aquí sí necesito completar con una constante que es 2, porque mi k cuadrada vale 4. Entonces aquí necesito multiplicar por 2 y al mismo tiempo dividir entre 2. De esta forma nos queda la transformada inversa de esto es igual a 1 medio por el seno de 2 por t. Ok, de tal forma que aquí me va a quedar
C1 más C2 más D, todo eso entre D, perdón, C1 más C2 más D, todo eso sobre 2 por exponencial de menos T por el seno de 2T. Muy bien, entonces tomando el hecho de que B vale un tercio, D vale menos un tercio, ok, entonces ya puedo describir completamente a mi función solución. Aquí nada más voy a multiplicar todo, bueno, voy a factorizar el e a la menos t. Okay, entonces aquí voy a tener un tercio por seno de t más c1 coseno de 2t más c1 más c2 menos un tercio sobre 2 que multiplica seno de 2t. Ok, todo eso multiplicado por e a la menos t. Ok, y aplico las condiciones que me dieron al inicio del enunciado, que era que y de prima, perdón, y de pi es igual a 1 y y de pi cuartos es igual a 0. Con eso voy a poder hallar C1 y C2. Muy bien, aplico la primera condición. Entonces, 1 tiene que ser igual a todo esto evaluado en pi. Y aquí podemos simplificar porque seno de pi es 0. Seno de 2pi también es 0. Coseno de pi es 1. Ok, de esto nos quedó que 1 es igual a C1 por e a la menos pi. Ok, entonces C1, aquí lo despejo, me quedaría 1 sobre e a la menos pi. Esto es igual a C1. Y aprovechando propiedades de los exponentes, C1 va a ser igual a e a la pi. Aplico la segunda condición. Muy bien, entonces, ok, tomo nuevamente mi función solución, ahora con esta condición donde t vale pi cuartos y y vale 0. Ok, entonces todo esto lo igualo a 0 y del lado derecho tengo un tercio seno de pi cuartos e a la pi. Recuerdas que C1 vale e a la pi. Coseno, aquí entonces en la simplificación voy a tener coseno de pi medios, ok. Y el coseno de pi medios es 90 grados. Pi medios, entonces este va a ser 0. Aquí este seno de pi cuartos es seno de 45 grados. Esto va a ser, el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Y aquí nuevamente tengo, a ver, aquí me quedaría seno de 2pi sobre 4, es decir, seno de pi medios. Seno de pi medios, o sea, seno de 90 grados es 1. Ok. Y este e a la menos pi cuartos pasa al otro lado y se multiplica por el 0. Muy bien, entonces en el desarrollo, aquí ya al simplificar, tengo un tercio por raíz de 2 sobre 2, que es el valor de seno de pi cuartos. Ok, aquí dijimos que esto valía 1. Entonces aquí me quedó e a la pi más c2 menos un tercio sobre 2. Voy a multiplicar por 6 para quitar los denominadores. Entonces aquí tengo 0. Del otro lado tengo raíz de 2. Ok. Del otro lado voy a tener entonces 3 por cada uno de estos. Entonces aquí me quedaría 3 por e a la pi es 3e a la pi más 3c2. Y al multiplicar 3 por menos un tercio me queda menos 1. Ok, de aquí entonces se despeja C2.
Entonces, del lado izquierdo tendría 1 menos raíz de 2 menos 3 por e a la pi. Ok, esto es igual a 3c2. Ok, c2 va a ser igual a 1 menos raíz de 2 menos 3 por e a la pi en todo eso sobre 3. Ok, entonces simplemente voy a terminar evaluando aquí, aprovechando que ya conozco C2, que es todo esto. Entonces tendría e a la pi más 1 menos raíz de 2 menos 3 a la pi sobre 3 menos un tercio, ok, sobre 2. Ok, como un denominador es 3, entonces me queda 3e a la pi más 1 menos raíz de 2 menos 3e a la pi menos 1. Ok, entonces se simplifican el 3e a la pi y los unos, y me queda solamente raíz de 2 entre 3 y todo eso sobre 2, por lo tanto eso me da menos raíz de 2 sobre 6. Muy bien, entonces ya mi función completa me va a quedar así: un tercio por el seno de t más e a la pi por el coseno de 2t menos raíz de 2 sobre 6 por el seno de 2t, y todo eso multiplicado por e a la menos t.